Estamos de vuelta y lo habíamos anunciado al principio del programa, ¿no? Uno de los temas de estos últimos, estas últimas semanas, pero puntualmente el fin de semana, es lo que está pasando en Venezuela. Sí. Las imágenes de lo que ocurrió el sábado y el domingo y el viernes también con esos recitales que se hicieron de un lado y del otro lado de la frontera entre Colombia y Venezuela, dieron la vuelta al mundo, hubo mucha expectativa. El sábado realmente se siguió minuto a minuto qué pasaba con la ayuda de la entrada humanitaria, cuál era la reacción del régimen de Maduro con respecto a esto, y se nota claramente una escalada de la tensión que día a día se hace cada vez más Y sobre intenso. todo hay mucha expectativa, ¿no?, con lo que puede pasar hoy, ¿no?, con el Grupo de Lima. Vamos a ver si podemos profundizar un poquito más con la doctora Patricia Craven, que está con nosotros acá. Le damos la bienvenida. Una de las personas que más debe saber de Sí. relaciones internacionales en Tucumán. Sin duda. Muchas por gracias venir. por la ¿Cómo le va? invitación. Bienvenida. Al contrario, Muchas gracias por estar acá. Bueno, este es un tema que nos tiene a todos, si bien vivimos lejos de Venezuela, pero cada vez hay más venezolanos en Argentina, cada vez todos En tenemos más Tucumán posibilidades también, ¿no? exactamente, Hoy de conversar justamente. con personas que nos cuentan que escaparon de su país porque las condiciones de vida son pésimas y de alguna manera lo que está pasando ya, creo que a todos nos toca cada día un poquito más. ¿Cómo ve usted este escenario? ¿Qué cree que puede llegar a pasar en estas próximas horas? Bueno, en realidad, José, hay varias cosas. En principio, te diría que el problema de Venezuela ha venido como escalando a lo largo de los años. El tema, por ejemplo, de la gente que sale del país. Sí. Sí. Nosotros tenemos, creo que son 200.000 los que están en la Argentina, pero Colombia tiene más de 1 Mucho millón. más, sí, sí, claro. Entonces, bueno, estamos hablando de un problema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Y lo que a mí me impresiona desde, digamos, desde el escenario internacional es que esto se ha convertido en un tema global. Claro. O sea, Venezuela no es solamente un problema de los venezolanos o de la región o de Latinoamérica, Sí. sino que es un problema a nivel global que incluso ha llevado a las grandes potencias a tomar intervenciones directas, como sería el caso de Estados Unidos, y a tener que posicionarse de alguna manera frente al conflicto, como es el caso de China o el caso de Rusia. Exacto. Hoy hacía, ayer hacía, creo que hoy, esta mañana, el secretario de Naciones Unidas ha hecho una larga exposición, una exposición muy profunda sobre el tema, ¿no es cierto?, de la crisis venezolana. Entonces, eso como en un primer, ¿no es cierto?, digamos, en una primera mirada. Se ha convertido en un tema que tiene a los grandes líderes, el Papa, el secretario de Naciones Unidas, Putin, Trump. Por otro lado, la región, es decir, la región se ha visto no solamente desestabilizada, sino también convulsionada. Por supuesto. Porque estamos hablando de un problema básicamente humanitario, dejemos la cuestión política, sí. pero bueno, esto ha traído, ¿no es cierto?, una serie de problemas para los países limítrofes que están recibiendo población, pero Sí. esos países tampoco tienen situaciones de infraestructura y de, digamos, de capacidad para albergar al número de venezolanos que está saliendo. Y yo te diría que, en tercer término, a mí me sorprenden algunas cosas de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, porque Sí. estamos hablando de una crisis verdaderamente muy profunda, pero bueno, hay un sistema, el sistema militar, que es el que no está, digamos... No permite la caída de Maduro. No es el permite dique la de caída. contención de gobierno. Y eso es, en alguna medida, no digo incomprensible, pero en una medida es extraño, porque estamos hablando de un país que tiene años de sufrimiento, ¿no es Sí. cierto?, Claro, de claro. dictadura, de violencia. Y bueno, y sin embargo, las cosas siguen como trabadas, ¿no? ¿Y hasta dónde puede llegar, de alguna manera, la intervención de estos países que están haciéndose eco de la situación de Venezuela en beneficio del país? Concretamente, hoy es esta reunión que es importante y de la cual todo el mundo está muy atento, el Grupo de Lima, sobre qué acciones puede llegar a proponer, inclusive para, de alguna manera, garantizar la paz. A ver, yo te diría, en principio, ¿no es cierto?, estos foros de países... normalmente lo que hacen es visibilizar el problema, aunar fuerzas y recursos para tratar de paliar en la medida de lo posible lo que esté en su mano, y la declaración política al mundo, que tiene una fuerza, pero una fuerza relativa. Ahí está. Es decir, en esto, bueno, lo sabemos los que hacemos relaciones internacionales, lamentablemente en nuestro mundo conviven dos cuestiones. Una es, digamos, la ley, ¿no es cierto?, la voluntad de la paz, la comunicación, lo que indicaría la lógica humana de la convivencia.
Y por otro lado está el poder que se impone Sí. y que en alguna medida, bueno, no acata todas estas reglas de la buena convivencia. Entonces, yo creo que el Grupo de Lima es importante desde el punto de vista de que representa un foro de países de la región que está dispuesto a involucrarse, a comprometerse y a hacer, digamos, todo lo que esté a su alcance. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto pueden hacer? Patricia, ¿y es posible, cree que existe una posibilidad de que haya alguna intervención militar, por ejemplo, de Estados Unidos? Porque de hecho ya se están escuchando algunas voces Sí. que al principio es como que el mensaje era no, tiene que ser una transición pacífica, sin embargo, al no haber cambios, ya ayer, hoy, antes de ayer, se escuchaban algunos pedidos de intervención, algunas amenazas veladas también desde Estados Unidos. Ahí entramos, José, en un tema complicado, porque, a ver, por un lado está lo que se llama la obligación de proteger, que tiene que ver con una normativa de Naciones Unidas vinculadas a que si la población de un país está sufriendo situaciones, ¿no es cierto?, de conflicto, de catástrofes naturales o, qué sé yo, enfrentamientos internos, etcétera, se supone que hay una obligación de otros países, de los países que se comprometen, de intervenir y de proteger, Sí. para proteger, perdón, a esa población. Ahora, esa es una cuestión muy vidriosa, porque ¿quién establece cuándo, cómo, Claro, quién claro. lo va a hacer? En el caso, bueno, no puede ser cualquier país, tiene que ser un país que tenga los recursos, que tenga la voluntad política, etcétera, etcétera. En el caso de Venezuela sería Estados Unidos el que está, digamos, En esas condiciones. en esas condiciones. Ahora, el problema es que las intervenciones que ha hecho anteriormente Estados Unidos, invocando justamente estas mismas razones, y estoy hablando de Irak, estoy hablando de Libia, Sí. incluso de Bosnia, en el conflicto de los Balcanes, bueno, los resultados no han sido, digamos, Esperables. claro, Sí, no han sido tan beneficiosos como se supone que serían. Entonces, y por otro lado, como te digo, como esto no hay un consenso universal con respecto a la intervención, porque países como Rusia, como China, incluso la Unión Europea, habría que ver si ellos aceptan, Avalan algo así. avalan una intervención, menos una intervención militar. Sí, sí, Por sí. eso se ha pensado en una especie de intervención humanitaria, que ya hemos visto que, bueno, que ha no tuvo fracasado. buenos resultados. ¿Y Juan Guaidó qué rol está cumpliendo ahora? Bueno, Y después de lo de este fin de semana, sobre todo, que está un poco sí. confuso quizás. Sí, yo creo que, bueno, Juan Guaidó está, por supuesto, asumido este cargo de presidente, digamos, provisional. Encargado, Sí. Y bueno, está tratando de movilizar, yo lo veo como muy esforzándose en tratar de movilizar la oposición, la ciudadanía y específicamente a los militares. Pero bueno, él también tiene, digamos, un rol muy activo en esto porque es de alguna manera la cara visible de lo que sería, ¿no es cierto?, la oposición o, digamos, mejor dicho, la caída de Maduro, porque Sí. ya no es oposición. O sea, sí, Juan sí. Guaidó representa el no Maduro. Claro. Pero bueno, también hemos visto que este operativo, que aparentemente debería haber funcionado, No funcionó. ha fracasado, porque lo digamos en términos, digamos, un poco desagradables, pero Bueno, pero sí, no es lo se ha que podido pasó, claro. concretar, Sí. y más violencia, y más muertos, y más Exacto. heridos. Entonces, realmente no es que haya una hoja de ruta para decir, bueno, ahora que ha pasado esto y esto y esto, se puede entonces, digamos, ir por el segundo paso. Todo esto yo les diría que es el día a día, Sí. la tensión y digamos, la fuerza que puede hacer la política, la diplomacia, pero bueno, a la vez hay que enfrentar, ¿no es cierto? Yo les diría también, eso me tiene muy, muy impresionada, un régimen que parece de décadas y décadas atrás. O sea, sí, esto sí. es una dictadura, pero una dictadura que la podríamos asociar a comienzos a los años 20, a los años 30. Ni siquiera es un populismo autoritario como para decir, bueno, ¿no es cierto? Lo de Maduro es Claro, fue verdaderamente cambiando, algo ¿no? anacrónico, Sí, sí, totalmente sí, sí. anacrónico. ¿Cree que este conflicto, esta situación de Venezuela puede reeditar situaciones que nos lleven a la Guerra Fría o cosas así entre Estados Unidos y Rusia, teniendo en cuenta que en Estados Unidos tenemos un personaje como Donald Trump, no tenemos a cualquier presidente de Estados Unidos? Yo no creo mucho en la hipótesis de la nueva Guerra Fría porque... No me refiero a volver a una Guerra Fría, sino por ahí a un endurecimiento de las tensiones entre Rusia, China, Estados Unidos y China
tema Sí. aparte, pero entre Rusia y Estados Unidos puntualmente. Bueno, esa tensión viene desde antes y esto contribuye. La tensión ya viene, ¿no es cierto?, desde el momento en que primero Putin empieza a recuperar, digamos, lo que sería la ex Unión Soviética, concretamente la Federación Rusa, una recuperación que es no solamente política, sino económica, tecnológica, científica, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, genera tensión con Estados Unidos y la llegada de Trump, bueno, más allá del Russia Gate y de todo el problema que hay en el medio, lo que parece es que, bueno, Trump está como diciéndole a Rusia, bueno, ustedes no pueden hacer esto, y Rusia igual lo hace, que es el problema con Ucrania, el problema, ¿no es cierto?, de la anexión en el año 14, en el 2014 de Crimea. Bueno, eso ya se viene dando. Justamente ayer o antes de ayer, el presidente Trump, ¿cómo se dice? Bueno, cancelaba un acuerdo que había con Rusia desde el año 87 sobre el tema del emplazamiento de misiles, con lo cual Putin le contestó que si ellos no, digamos, ya desconocen ese tratado, entonces los misiles rusos también pueden ser orientados hacia Occidente. Claro. Es decir, esa tensión se viene dando, y el tema de Venezuela es, digamos, otro elemento que se agrega, que yo diría que, bueno, que puede ser significativo, sobre todo a partir de que Rusia, tengo la sensación, está buscando un posicionamiento global. Es decir, ya no está como encerrada en su área o en su esfera de influencia, como dicen los internacionalistas, sino que está, digamos, tratando de ampliar sus expectativas. Muchísimas gracias, muy claro, para ayudarnos a entender qué está pasando y lo que puede venirse. Bueno, muchísimas